Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de español. ¿Te pasa que quieres hablar pero no tienes las palabras? De eso vamos a hablar hoy, con español sencillo de la vida diaria. Este episodio te ayuda a entender mejor el español y a hablar con más calma. Soy Pablo. Y yo soy Laura. En este episodio hablamos de cómo puedes hablar sobre ti en español. Aprenderás a decir cómo estás y qué haces cada día. Eso es muy importante porque si hablas de ti, te sientes más seguro en español. Nos alegra mucho que hoy vuelvas a aprender español con nosotros. Pablo, ¿cómo estás hoy? ¿Tu día fue tranquilo o estresante? Un poco estresante, la verdad. Esta mañana trabajé y tuve una charla larga con mi novia, pero ahora estoy feliz de sentarme aquí y hablar contigo. Lo entiendo bien. Hoy trabajé mucho. Por eso es muy agradable relajarme un poco y hablar contigo y con los oyentes. Sí, exacto. Se siente como si todos estuviéramos en la misma sala y habláramos tranquilos. Antes de empezar, tenemos un pequeño favor para ustedes. Sí, es algo pequeño para ustedes, pero una gran ayuda para nosotros. Si te gusta aprender español con nosotros, dale like a este episodio y suscríbete al canal. También nos alegra leer un comentario. Una frase sencilla basta. Por ejemplo, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Siempre nos gusta conocer un poco mejor a los oyentes. También puedes proponer temas de los que quieres que hablemos. Este podcast es para ti. Y un comentario es buena práctica para tu español. Tu cerebro elige palabras y forma una frase. Así tu español mejora paso a paso. Así que no te preocupes si eres tímido. Una frase corta ya es un muy buen ejercicio. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy queremos ayudarles con algo importante y que a veces da un poco de miedo. Hablaremos de cómo decir quién eres. Muchos estudiantes de español nos dicen esto. Pueden contestar preguntas como ¿de dónde eres? O ¿en qué trabajas? Pero cuando alguien dice, cuéntame algo sobre ti, de pronto todo se borra. Exacto. De repente la mente está vacía o demasiado llena. Por eso, en este episodio daremos una estructura simple y muchas frases de ejemplo. Paso a paso mostraremos formas de hablar de tu vida para que elijas lo que te sirve. Exacto. Paso a paso. Pero antes de empezar, veamos rápido por qué esta habilidad es tan importante. Esta habilidad es muy importante porque la necesitas en muchas situaciones. Cuando conoces a nuevos compañeros, vecinos o amigos en Internet, suele aparecer la pregunta, cuéntame algo sobre ti. Y no solo en la vida diaria, también en entrevistas de trabajo, en el curso de español, de viaje o en tándems de idiomas. Exacto. Y en este podcast vas a aprender a presentarte en español, sea en el día a día, en el trabajo o hablando con el vecino. Después de este episodio, sabrás cómo presentarte con seguridad y naturalidad en distintas situaciones. Sí, exacto. Saber presentarte es muy importante. Y al final del episodio daremos vocabulario extra para tu presentación. Así que quédate. Recuerdo bien un encuentro de idiomas al que fui. Sentados en un círculo, la profesora dijo, ahora cada uno se presenta en español, nombre, origen, trabajo, aficiones. Oh sí, siento la presión solo al escucharlo. Todos te miran y esperan. Exacto. Y mi turno se acercaba muy despacio. En mi cabeza repetía, me llamo Laura,
soy de trabajo como... Y entonces el cerebro hace algo muy diferente, ¿verdad? Sí, así fue. Cuando todos me miraron, mi mente quedó vacía. Solo dije, me llamo Laura. Me gusta la comida. La comida siempre es segura, casi nunca falla. Es cierto, todos sonrieron amables, así que estuvo bien. Pero por dentro sabía, podría decir más si tuviera una estructura clara y simple en la cabeza. Conozco bien ese sentimiento. Una vez me pasó algo parecido en un avión. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Hablaba con la mujer a mi lado. Ella preguntó, ¿y tú qué haces? Cuéntame algo sobre ti. En mi cabeza aparecieron muchas imágenes. Trabajo, aficiones, familia, mi café favorito, todo junto. Así que todas las ideas llegaron juntas, como en una gran nube. Exacto, una nube grande y ruidosa. Mi respuesta no fue clara. Salté de un tema a otro. Sí, eso pasa muy a menudo. Después del vuelo pensé, necesito una forma corta y preparada de hablar de mí. Algo tranquilo y sencillo. Por eso decimos, una autopresentación es como un pequeño guión sobre ti. Si conoces tu guión, te sientes más tranquilo. Y recuerda, no necesitas un español perfecto. Solo frases claras y simples que puedas decir incluso si estás un poco nervioso. Antes de crear juntos este pequeño guión, hay algo importante. Hay 3 situaciones típicas en las que te presentas. 3 situaciones. Exacto. A veces es informal, a veces medio formal y a veces muy formal. Informal es cuando hablas de forma relajada con personas, por ejemplo, con amigos, compañeros de clase o alguien que conoces en un café o en una fiesta. Exacto. Hablas, quizás ríes, tomas un café. Nadie espera una presentación larga o seria. Semiformal es amable, pero también un poco profesional. Por ejemplo, en una conferencia, una reunión o un evento con colegas. Las personas son abiertas y amables, pero aún quieres sonar educado y algo profesional. Formal es cuando todo es muy oficial. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, una reunión con un directivo o en una oficina publicirca. En estas situaciones, la presentación sigue siendo simple, pero las palabras son más cuidadosas y corteses. La idea más importante es, siente primero la situación y luego elige tu estilo. Exacto. Si estás en el sofá con un amigo, probablemente no dices, buenas tardes, encantado de conocerle. Suena un poco serio para un sofá. Y en una entrevista de trabajo, hey, ¿qué tal? Quizá tampoco sea un buen inicio. Sí, eso es mejor para amigos. Por eso es importante observar la situación y escuchar. Luego decides si hablas informal, semiformal o formal. Ahora comencemos con la primera parte de cada presentación, el saludo. Exacto. El saludo. Son las primeras palabras que dices. En situaciones formales puedes usar frases muy simples y seguras, por ejemplo, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En una entrevista de trabajo puedes decir, buenos días, muchas gracias por atenderme hoy. Es cortés, claro y no muy largo. En situaciones semiformales, por ejemplo, con nuevos colegas, puede ser más relajado. Puedes decir, hola o solo buenas, forma corta de buenos días. Buenas suena relajado,
pero sigue siendo educado. En situaciones informales, con amigos o gente de tu edad, puedes decir hola o hey. Algunos también dicen ¿qué tal? O ¿cómo va? Pero ten cuidado. Elige un saludo que sea natural para ti. Natural para ti, no solo moderno o popular en Internet. Si nunca usarías una palabra en tu idioma, quizá tampoco sea la mejor en español. Una buena idea es, elige un saludo que te guste y practícalo. Por ejemplo, hola, encantado de conocerte. Simple, amable y fácil de recordar. O, hola, buenos días. También es tranquilo y amistoso. Si lo dices con una voz amable, ya es un buen comienzo. Después del saludo viene el siguiente paso. Tu nombre. Esto es muy fácil. Por ejemplo, me llamo Pablo. O, mi nombre es Laura. También puedes decir, encantado de conocerte. Me llamo Pablo. O un poco más formal. Buenos días. Encantada de conocerle. Mi nombre es Laura. Laura, ¿cómo te presentas normalmente? Normalmente digo, hola, me llamo Pablo. Encantado de conocerte. Corto y simple. En una situación informal digo, hey, soy Pablo. En una situación formal digo, hola, mi nombre es Pablo García. Encantado de conocerle. Exacto. Nuestro primer mini guión es hola, me llamo Laura. O hola, mi nombre es Laura. Encantada de conocerle. Y por supuesto no tenéis que llamaros Laura. Por favor, no todos Laura. Me volvería Losirca. Solo cambiad el nombre por el vuestro y ya tenéis un buen inicio para presentaros. Ahora añadimos la siguiente parte. ¿De dónde eres y dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿Y dónde vives ahora? Es tu pequeño mapa de vida. Puedes empezar muy fácil. Por ejemplo, soy de Brasil O soy de Turquía. o soy de Vietnam Si también quieres decir la ciudad, puedes decir, soy de Sao Paulo, en Brasil. o soy de Delhi en India También puedes decir, soy de El Cairo, en Egipto, o soy de Osaka, en Japón. La estructura es siempre igual. Ciudad y luego el país. A veces el lugar donde naciste no es donde vives ahora. Entonces puedes usar una frase un poco más larga. Por ejemplo, nací en un pueblo pequeño de Inglaterra, pero ahora vivo en Madrid. O, soy originalmente de Polonia, pero ahora vivo en Berlín. También puedes hablar de tiempo. Por ejemplo, vivo en Madrid desde hace 3 años. O, vivo en Berlín desde hace 5 años. Si eso suena difícil, no hay problema. Puedes mantenerlo muy simple. Por ejemplo, soy de Polonia, vivo en Berlín. O soy de Egipto, vivo en El Cairo. Lo más importante es que la otra persona tenga una pequeña imagen de dónde vienes y dónde estás ahora. No es un plano perfecto, solo un mapa amable de tu vida. Después de tu nombre y tu origen, viene otra pregunta. ¿A qué te dedicas? Se escucha mucho esta pregunta. Puedes contestar muy corto, por ejemplo, trabajo como profesor. O trabajo como enfermera. O trabajo como conductor. O trabajo como dependienta. Todas estas respuestas son claras y fáciles de entender. También puedes decir algo sobre la empresa o el área. Por ejemplo,
Trabajo en una compañía de telefonía, en atención al cliente. O trabajo en un banco en el departamento de informática. O trabajo en un hospital, en administración. A veces no quieres decir el nombre de la empresa, solo el sector. Entonces puedes decir trabajo en educación O trabajo en ventas. o trabajo en marketing. Quizá ahora no trabajes porque estudias. Entonces puedes decir, soy estudiante, estudio informática. O soy estudiante, estudio economía. O soy estudiante, estudio español en la universidad. Un error frecuente en el trabajo es el miedo a lo simple. Muchos estudiantes piensan que deben hablar muy complicado para parecer profesionales, pero justo en el trabajo las frases cortas y claras son muy buenas. Al presentarte, muchas veces basta. Hola, soy Ana, trabajo en marketing. Suena amable y profesional. Las frases largas y complicadas dan inseguridad y causan errores. Los nativos también hablan en el trabajo de forma simple y directa. El español sencillo no es mal español. En el trabajo suele ser el mejor. Por cierto, mientras escuchas, piensa qué frase encaja con tu vida. Luego podrás crear tu propia frase. Por ejemplo, soy de México. Vivo en Madrid y trabajo en ventas. Después del trabajo o los estudios, llega otra pregunta. ¿Es sobre familia o vivienda? Sí, mucha gente pregunta, ¿con quién vives? O ¿vives con tu familia? Puedes responder muy fácil, por ejemplo, vivo con mis padres. O vivo con mi marido y 2 hijos. O vivo con mi esposa y nuestro hijo. Si vives solo, puedes decir, vivo solo en un piso pequeño. O vivo sola en un piso compartido. Piso y apartamento son lo mismo. Si vives con un amigo, puedes decir, comparto piso con un amigo. O vivo con mi prima en un piso pequeño en la ciudad. Algunas personas también preguntan por hermanos. Entonces puedes decir, tengo un hermano y una hermana. O tengo 2 hermanos mayores. O tengo una hermana menor. Si no tienes hermanos, puedes decir soy hijo único. Eso significa que no tienes hermanos. Por ejemplo, podría decir, soy de Polonia. Vivo con mi pareja en Barcelona y tengo un hermano menor. O yo digo, soy del Reino Unido. Vivo con una amiga en Madrid y tengo una hermana mayor. ¿Ves? No es una historia larga. 1 o 2 frases tranquilas son suficientes. No tienes que contar todo sobre tu familia en los primeros 5 minutos. Comparte solo una pequeña y amable imagen de con quién vives y quién es cercano. Mientras escuchas, piensa qué es verdad para ti. ¿Vives con tus padres, pareja, hijos, un amigo o solo? ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Mayores, menores o eres hijo único? Después puedes crear tu frase, por ejemplo, soy de Turquía, vivo con mis padres en Estambul y tengo un hermano menor. Eso ya suena como una presentación cálida y amistosa. Ahora llegamos a una parte muy bonita, tus aficiones y tu tiempo libre. Esta parte ayuda a los demás a conocerte mejor. Muestra un poco tu personalidad. Puedes empezar muy fácil, por ejemplo,
En mi tiempo libre me gusta leer. O, en mi tiempo libre me gusta cocinar. O, cuando tengo tiempo, salgo a correr. También puedes decir, me interesa mucho la musicirca, me gusta tocar la guitarra. O, me interesa mucho el senderismo, me gusta ir a la montaña. Otra expresión bonita es, soy un gran fan de, Por ejemplo, soy un gran fan del fútbol. o, soy un gran fan de las series. Con eso ya muestras cómo pasas tus noches. Puedes decir, en mi tiempo libre leo y paseo. Además me gusta ver películas. Si mencionas un hobby, das a la otra persona una forma fácil de preguntar más. Por ejemplo, ¿qué películas te gustan? O ¿dónde paseas? A veces puedes decir una o dos cosas que te gustan y otras que no te gustan. Así tu presentación es más personal. Por ejemplo, me gustan los gatos y la pasta, pero no me gusta madrugar. O, me gustan los perros y la pizza, pero no me gusta la comida muy picante. O me encanta el café, pero no me gusta esperar mucho tiempo. Detalles pequeños como estos muestran tu personalidad, no solo datos. Y hablando del día a día, muchas personas también preguntan por tu rutina. Es cierto, se oyen preguntas como, ¿cómo es un día normal para ti? O, ¿qué haces entre semana? No tienes que explicar cada hora. No escribes un diario. Basta con mostrar el ritmo de tu día con 2 o 3 cosas simples. Puedes empezar con entre semana suelo levantarme o por la mañana normalmente. Por ejemplo, entre semana me levanto a las 7, desayuno y voy al trabajo. O por la mañana tomo café, miro el móvil y empiezo a trabajar a las 9. Si quieres, también puedes decir, después del trabajo estudio español 20 minutos. O por la noche ceno con mi familia y luego veo una serie. Si un profesor pregunta, cuéntame algo sobre tu día, bastan 1 o 2 frases así. Eso es claro y fácil de entender. Después puedes crear tu propia versión. Mañana, trabajo o estudios y noche. Por ejemplo, entre semana me levanto a las 6:30, trabajo y por la noche estudio español. Después de la rutina diaria, algunas personas quieren saber más sobre cómo eres. No solo lo que haces, sino cómo eres. Quizás pregunten, ¿eres más tranquilo o hablador? ¿O cómo te describirías? Entonces puedes usar adjetivos simples, por ejemplo, amable, tranquilo, tímido, hablador, curioso, paciente, trabajador o creativo. Por ejemplo, soy una persona amable y curiosa. O, al principio soy un poco tímida, pero cuando me siento cómoda me gusta hablar. También puedes decir, normalmente soy tranquilo, pero me entusiasmo rápido cuando hablo de cosas que me gustan. A veces es más fácil usar las palabras de otros. Por ejemplo, mis amigos dicen que soy paciente y trabajador. O, la gente dice que soy amable y abierto. Imagina que estás con un nuevo colega tomando un café y él pregunta, ¿eres más tranquilo o más hablador? Puedes responder, al principio estoy callado, pero después hablo mucho. O, soy amable y me gusta conocer gente nueva. Así la otra persona recibe una imagen clara y sencilla de ti.
Mientras escuchas, piensa, ¿qué dos adjetivos encajan conmigo? Por ejemplo, soy tranquilo y trabajador. O, al principio soy tímida, pero después muy habladora. A veces la charla sigue y preguntan por tu futuro. Esto pasa cuando ya se conocen un poco más. Por ejemplo, ¿cuáles son tus planes? ¿O por qué aprendes español? No necesitas un plan perfecto. Una idea pequeña y sincera basta. Puedes empezar con, en el futuro quiero, mi meta es, o uno de mis sueños es, Por ejemplo, en el futuro quiero viajar más y visitar otros países. o mi meta es hablar español con más seguridad y usarlo en el trabajo. O, uno de mis sueños es tener mi propia empresa. O, en el futuro quiero vivir un tiempo en otro país. Si tu profesor pregunta, ¿por qué aprendes español? Puedes decir, mi meta es usar el español en el trabajo. O, quiero trabajar en otro país, por eso estudio español. Una frase así ya muestra tu dirección y tu motivación. Ahora tenemos muchas partes: saludo, nombre, origen, lugar de vida, familia, trabajo o estudios, rutina, aficiones, personalidad y futuro. Paso a paso puedes elegir algunas partes y crear tu propio mini guión. Una pequeña historia sobre ti. Ahora daremos nuestras presentaciones largas como ejemplos para que escuches todo junto. Mientras escuchas, ya puedes construir tu mini guión en la cabeza. Ahora juntamos todo en una presentación corta. Primero, una versión sencilla. Hola, me llamo Laura, soy de España y vivo en Valencia. Trabajo en educación. En mi tiempo libre me gusta ver películas y pasear. Eso es claro y suficiente. Otro ejemplo. Hola, mi nombre es Pablo. Soy de Argentina y vivo en Madrid. Trabajo en educación. En mi tiempo libre voy al gimnasio y juego a videojuegos. ¿Ves? No decimos todo, solo algunos datos importantes. Ahora compartimos nuestras presentaciones largas como ejemplo. Es un pequeño reto. Escucha bien y mira cuánto entiendes. Después escribe en los comentarios si fue fácil y qué comprendiste. Me llamo Pablo. Soy de Sevilla y vivo en Valencia. Trabajo en educación y hago podcasts. Vivo con mi pareja en un piso pequeño y tengo un hermano menor en Sevilla. En mi tiempo libre veo películas, leo libros y paseo con un café. Entre semana empiezo el día con té. Preparo mi trabajo y trabajo por la tarde con estudiantes. Normalmente soy tranquilo y amable y hablo más cuando me siento cómodo. En el futuro quiero ayudar a más personas a hablar español con seguridad y viajar más. Eso muestra muy bien tu vida. Sí, y así nos conocimos. Pablo era tranquilo, yo hablaba mucho y los dos teníamos café en la mano. Queríamos decir solo hola, pero hablamos casi una hora sobre idiomas, aprendizaje y la vida. Pablo escuchó mucho, yo hablé mucho. Buena combinación. Al final vimos que los dos queremos explicar español de forma simple y después de unos cafés nació este podcast. Es verdad, lo recuerdo muy bien. Bien, Laura, ahora te toca a ti. Me llamo Laura, soy de Zaragoza y vivo en Barcelona. Trabajo como profesora de español y creo material de aprendizaje. Vivo con una amiga. Mi familia vive en un pueblo pequeño. En mi tiempo libre voy al gimnasio, veo fútbol y juego a videojuegos. Entre semana me levanto a las 7 y tomo café. Trabajo durante el día y hago deporte por la noche. Soy curiosa y paciente, y otros dicen que soy amable.
En el futuro quiero crear más cursos en línea y quizá vivir un tiempo en otro país. Ahora ya nos conoces un poco mejor. ¿Qué puedes hacer hoy después de este episodio? Paso 1. Elige una frase sencilla para cada parte. Saludo, nombre, origen, lugar de vida, trabajo o estudios y un hobby. Paso 2. Di tu presentación en voz alta. Frente al espejo, lavando platos o caminando. Paso 3. Escribe tu presentación en los comentarios. Cuando escribes, tu cerebro trabaja más. Ves las palabras y entiendes mejor la estructura. Quizá otro estudiante lea tu comentario y piense, me pasa lo mismo. Así no solo practicas español, sino que también ayudas a alguien. Nuestra pregunta para ti es: ¿puedes presentarte en español en 2 o 3 frases? No te estreses. No se trata de perfección, sino de claridad y amabilidad. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. ¿Lo has usado bien? Estamos muy orgullosos de ti. Este fue nuestro podcast de español con Pablo y Laura. Esperamos que lo hayas disfrutado y aprendido nuevas palabras e ideas. Recuerda, presentarte en español no debe ser complicado.